Bueno, con nosotros se encuentra Edison Verde, quien ha tenido el privilegio de ser hijo de una persona realmente espectacular, un hombre del béisbol, ícono del béisbol, y yo digo de los pilares fundamentales del béisbol en el estado Zulia, no solo por su actuación como jugador o como umpire o como comentarista, que en todos los campos donde estuvo fue realmente destacado, sino por su aporte, su libro sobre la historia del béisbol en el Zulia, porque si bien todos sabemos que en Venezuela el béisbol fue espontáneamente surgiendo por diversas partes del país, en el Zulia se escribieron una de las historias, digamos, principales de lo que fue el béisbol, quizás inspirado un poco, como lo decía el mismo Luis Verde, por el arribo de las compañías norteamericanas con el auge petrolero y adicionalmente por esa pimienta o picardía que tienen los zulianos para los deportes y para las actividades físicas en general. Entonces, bueno, el punto es el siguiente, mis queridos amigos. En esta tertulia queremos hablar sobre esto porque eh, Luis Verde fue exaltado al Hall de la Fama en el Zulia el día de ayer, si bien no recuerdo. Y Edison le tocó, junto con su familia, de recibir este importante reconocimiento, una persona pues que considero como la voz más autorizada y conocedora, se transformó en una especie de historiador, de cronista del béisbol, y es por eso que queremos rendirle un homenaje a su persona, ya que en paz descanse, y quiero conversar con Edison acerca de eso. Edison, buenas tardes. ¿Cómo te sientes después de la llegada de este premio y del recibir o aceptar, como tú lo dijiste en tu discurso, este premio? Bueno, muy complacido, a pesar de que en verdad se lo dieron un poco tarde. Porque si usted se pone a ver el currículum de mi padre, verdaderamente, o sea, como tú dijiste, mi padre fue un hombre del béisbol y toda su obsesión y todos sus conocimientos y toda su sabiduría fue volcada hacia el béisbol. Mi padre, o sea, nunca tuvo otra afición que no fuera el béisbol. Y bueno, ya está allí, al igual que faltan todavía muchas personas, ¿verdad? Del béisbol zuliano. Por ejemplo, recuerdo al doctor Santos Parra Balbuena, creador, según mi padre, de la Liga Occidental de Béisbol, financista o a ganar en la sede en el campeonato rotativo, porque Pastora fue el equipo que venció, ¿verdad? A Gavilanes, a Caracas y a Magallanes en esa jornada histórica, porque allí fue donde debutó nuestro Hall de la Fama, don Luis Aparicio Montiel. De manera que entre esos hay muchas personas que contribuyeron al desarrollo de nuestro béisbol y que no podemos ignorar olímpicamente. Porque de verdad estoy muy complacido que se haya recordado el nombre de mi padre. Pero con mi padre no se elimina. Nosotros venimos jugando béisbol organizado desde 1912. Y las Águilas del Zulia participaron
en la temporada de 1969-1970. Yo creo que, es decir, esa aparición de las Águilas dividió en dos el béisbol zuliano. Y una más importante que la otra, no sé cuál de las dos, pero de verdad, o sea, no podemos olvidar las personas que lo dieron todo. Contesto tu pregunta, John, o quieres que me extienda. No, muy claramente. Obviamente son dos episodios porque la historia es así. Un episodio, digamos, primario que fue ese del 12 al 69 y otro que se está escribiendo. Porque obviamente las épocas cambian y los tiempos cambian y todo se adapta a la realidad o a la modernidad. Lo que es importante aquí es destacar los valores y los inicios y nuestras raíces de donde salió todo este tema. Y en eso tu padre fue una especie de un eslabón que comunicó esa vieja guardia con la nueva guardia y nos las dio a entender. Para mí, en lo personal, yo era un muchacho cuando conocí a tu padre y para mí era un éxtasis sentarme a su lado y preguntarle algo. Por supuesto, nos preocupaba saber las reglas del béisbol y él como umpire se las sabía de memoria. Pero él era uno de los pocos periodistas que comenzó a hablar del lanzamiento de un pitcher durante un juego en los comentarios que hacía en la caseta del equipo Águilas del Zulia y empezó a darle valor y un poco al análisis de los tipos de picheo y todo eso. Quizás su óptica y perspectiva desde el punto de vista de estar detrás del catcher en el home lo llevó a ser muy observador. Él era una persona muy observadora, pero era como que una voz profética, porque nosotros lo oíamos, lo respetábamos y era nuestro modelo, era como una Wikipedia, era como un Google para nosotros en esa época. Ahora te quiero preguntar algo, como hijo, ¿cómo fue estar al lado de un hombre de esa categoría? Explícanos eso, porque eso es algo inédito. La historia la escribió, hay libros y todo eso, pero yo quiero saber tú en la familia, cómo era tu padre, cómo era la disciplina hogareña, cómo los crió ustedes. Bueno, acuérdate que yo soy único hijo de mi padre, Luis Verde, y de la señora Betulia Oroño Finol de Verde, ¿verdad? Soy el único. Mi papá siempre me llevaba a los juegos en el estadio Alejandro Borges. Yo veía dentro del estadio, en la caseta de los umpires, el juego desde, qué sé yo, desde el 54, porque de verdad que, o sea, eso era para mí un espectáculo. Y lo que tú dices de los lanzamientos, eso se lo transmitió Paul Richards a mi padre a través de Alfonso Chico Carrasquel. Richards decía que un lanzador que ya arribaba a 105 lanzamientos era un brazo cansado y que necesitaba un relevo. Y de ahí empezó al setup y al cerrador, que ya, es decir, son una categoría también muy importante dentro del desarrollo de los juegos. Hay una crónica de tu padre por allí que creo que, o en la historia que he leído sobre todos esos momentos, o que está escrito en los libros de tu padre, hubo un día que se enfrascaron 20 innings, dos pitchers, y picharon los 20 innings completos. Es decir, que antes no había... Yo digo que todas estas cosas el béisbol se va escribiendo de nuevo, se está reescribiendo, y se está reescribiendo en base a la dinámica del día de hoy y las circunstancias. Luis Tiant pichó la segunda blanqueada de Boston contra Cincinnati en la famosa serie de 1975 y tiró 183 lanzamientos. Y el manager, cuando lo vino en el octavo a hablar con él y estaban ganando 6-0, le dijo: no, chico, vete, yo de aquí no me saca nadie. Hoy en día la cosa la sangre cubana.
Eso no quiere decir que aquello era bueno y esto era malo o viceversa. Era la realidad y tenemos que adaptarnos a las realidades y a lo que va ocurriendo en su momento. Pero tu padre me imagino que debe haber sido una persona con mucha disciplina y eso te lo inculcó a ti. De verdad. Cuéntanos, ¿cómo era estar en una casa con Luis Verde? Quiero saber eso. Bueno, él siempre, antes de almuerzo, recopilaba toda la información deportiva. Bueno, continuamos en esta siguiente parte con esta entrevista extraordinaria con Edison Verde y sobre todo en la memoria de su querido padre. Estábamos hablando de lo que era vivir con, cómo era un día con Luis Verde y tú me comentabas que él antes de ya al mediodía ya tenía todas las crónicas de todos los resultados de los juegos y todo eso. Cuéntanos un poco más que queremos saber sobre eso. Bueno, yo tengo de mi padre esa inquietud de examinar toda la prensa deportiva en lo atinente al béisbol. Y de paso puedo decirte que cuando él se encargó de la historia del béisbol zuliano, yo lo acompañaba en las diferentes visitas que él se disponía a hacer dentro de esos peloteros célebres, los que estaban vivos en el 1966, que fue cuando se inmortalizó la galería de la fama del béisbol zuliano en el Alejandro Borges. Correcto. En una pared frontal allí en el Alejandro Borges tenían las imágenes del señor Phelps, William Phelps, quien, según mi padre, fue el que introdujo el béisbol a Maracaibo. Y todas esas pléyades de peloteros, algunos, muchos, yo no los conocía, pero mi padre fue ubicándolos en La Rita, en Cabimas, en Maracaibo, y por supuesto, don Ernesto Aparicio, que lo llamaba mi padre el comandante Petirrojo, el hermano de don Luis Aparicio Ortega, que pasó a jugar la segunda base cuando el equipo de Caracas, el Lucana, dirigido por un cubano que es pitcher, Silvino Ruiz. A él se le debe la incorporación de Luis Aparicio al shortstop y de Ernesto Aparicio a la segunda base. Una combinación que resultó fatal para la gente del Pastora. Letal. De manera que, sí, letal. Y después con el Junior, bueno, decían que, bueno, que los fanáticos del Pastora decían que era una versión superada del padre. Y entonces, evidentemente, los pastoreños estaban muy dolidos con eso. Sí, señor. Pero bueno, o sea, ¿qué es lo que yo decía? Que a estos cronistas de ahora les hace falta la investigación. ¿Por qué? Porque, o sea, son dos hechos históricos que, como tú orientas, se partieron el béisbol. Pero lo partieron en el buen sentido de la palabra. Etapas. Fueron dos etapas. Son etapas, exactamente. Y que ellos tienen, una de sus funciones es la investigación de esas etapas. Porque yo no puedo concebir cómo yo me recreaba
en el acto de la exaltación, al ver a todas las personas, los peloteros, caramba, que eso era una dicotomía, porque ya ellos estaban desde el año 1966 y desde el 8 de diciembre de 1991, que fueron los que llegaron un poquito más tarde, como Dalmiro Finol, Juencito Rincón, Luis Romero Petit, todo eso, pero todos ellos están en la galería de la fama del béisbol zuliano actual. Entonces, eso es una dicotomía que de verdad yo no la entiendo. Pero bueno, yo digo en mis palabras que el béisbol romántico era desde 1912 hasta 1969. Y de allí las Águilas del Zulia copaban la escena. Y había que reconocer la inmensa calidad del béisbol AA zuliano, ¿verdad? En esa circunstancia, yo me aparté del pensamiento de mi padre, porque mi padre decía que al pelotero aficionado, los organismos, instituciones estadales tenían que ver con ellos, no así el profesional. Pero ¿cómo olvidar, por ejemplo, la gran pelota que se vivió en esos años, donde en un partido OSP Lotería a las 8 de la mañana no se encontraban entradas? Sí. Para que te puedas imaginar. Yo fui testigo de eso, Edison. Yo fui testigo de eso. En una época, o sea, ir a los juegos de AA, de teléfonos, lotería, OSP, OPE, cualquiera de ellos, la Universidad del Zulia, era un espectáculo de alta factura. Y unos jugadores extraordinarios. Ahí vimos pasar a Joseito Andrade, vimos al Guaya Hidalgo, vimos cualquier cantidad, Luis Manuel Hernández, que fue un pitcher y bateador extraordinario. El Shohei Ohtani, nosotros teníamos nuestro Shohei Ohtani, que era Luis Manuel Hernández. Y todas esas cosas de verdad formaron. Ahora te quería decir algo, es preferible pecar por exceso que por defecto. Anoche estuve participando en un programa con Carlos Baerga en Puerto Rico y Palillito Santiago, y ellos decían y envidiaban que en Venezuela hubiera un premio Luis Aparicio, que hubiera un Hall de la Fama, porque ellos quieren exaltar a los demás países a que hagan lo mismo. Ellos dicen que lo que hemos hecho nosotros en Venezuela, de tener una cantidad de museos, así sean varios, y de salones de la fama, pero es preferible pecar por exceso que por defecto, porque de verdad ellos consideran eso algo extraordinario, y hablaban de eso con una admiración y un respeto muy grande. Y de verdad en el Zulia, eso nos ha llevado a que la gente sabe mucho de béisbol, porque la gente le gusta y le gusta sobre todo instruirse y saber. Y eso nos viene de esa etapa donde tu padre precisamente tuvo eso. Y no solo fue en el béisbol amateur y en el béisbol profesional, sino que estuvo encargado del grupo Bancomara en la parte de deportes, de la cual también participé. ¿Cómo no? Claro que sí. Entonces fue un aporte, eran individuos que marcaron una etapa, y que para mí, tu padre no ha muerto. Porque tu padre está presente en cualquier instalación deportiva, en el estadio, en cualquier rincón, en cualquier personaje. Porque vinieron los hijos de Dalmiro Finol, y vinieron los hijos de los Montero, y vinieron los hijos de todos ellos, y ahí la tradición se ha seguido llevando. Así es que te quería que me hablaras un poco ahora de los libros, los 3 libros, porque tengo una gran preocupación. Yo quiero comprar los libros y no sé dónde, porque dice que ya están soldados o que no los hay. Quería destacar algo antes de hablar de los 3 libros y darte la palabra. Te mando un gran saludo Juan Bené, el cronista venezolano. No, claro. Y él dice que gracias a su intersección, los 3 libros están en el Museo del Béisbol Mexicano, que él los donó. Los 3 libros de tu papá.
Qué bien. Ese es un hecho también muy importante. Agradezco al señor Juan Mené esa circunstancia. Ahora, explícame cómo es lo de los libros, porque alguien quiere ahorita, oye, ¿verdad? Me interesa el tema. Yo estuve tratando de buscarlo a través de las redes, pero no se puede disponer. ¿Cómo se puede hacer? O si podemos hacer un esfuerzo por reeditarlo para poderlo lanzar. Antes de contestarte esa pregunta, yo recuerdo un juego donde a lo mejor tú estabas como fanático. Un juego en 1970, con ocasión de los segundos Juegos bolivarianos. Se enfrentaba Colombia y Venezuela. El pitcher de Colombia, Alcibiades Jaramillo, y el pitcher de Venezuela, Antonio Córdoba. Antonio Córdoba. Oriental, que se embraguetó y también los tenía en un hit en 8 innings. Y recuerdo que Memo Larreal, que estaba malo, es decir, con fiebre, jugando ese equipo, tiró una línea de hit, se robó segunda, y entonces Pompeyo Davalillo, dentro de su conocimiento y estrategia, llamó a Luis Manuel Hernández, que estaba calentando el brazo porque lo iba a relevar, a Córdoba. Y entonces era una gritería. Yo jamás, ni en el profesional, he visto una asistencia como esa al estadio Luis Aparicio el Grande de Maracay. No se podía, es decir, no había chance de buscar cervezas, nada. O sea, y yo estuve en esos juegos y fue así, como lo está diciendo, rebosó la capacidad. Rebosó, sí, señor. Y entonces Davalillo le hizo con un bate a Luis Manuel Hernández dirigiéndose, porque eso era una periquera lo que había. Y entonces Luis Manuel, que había ido a relevar, no entendía. Y entonces, Davalillo lo acercó y le dijo al bate, bueno, y metió una línea entre center y range, y anotó Memo Larreal. Eso fue extraordinario. Extraordinario. Sí. Bueno, fíjense ustedes, ese es el Shohei Ohtani. Ya teníamos un Shohei Ohtani. Ese era el Shohei Ohtani nuestro. ¿Cómo Manuel Hernández. Porque cuando no pichaba, alineaba en cualquier sitio y cubría segunda cualquier posición del infield. Es un pelotero con mucha versatilidad. Y en cuanto a los libros, yo estoy tratando de digitalizarlos para ponerlos en internet. Es la obra que yo quiero volcar al internet para podérsela dar a todos cuantos están interesados en conocer nuestra tradición del béisbol zuliano, porque mi papá decía siempre, de Maracaibo a Cooperstown, Luis Aparicio, de Maracaibo a Cooperstown. Así es. Y así es, gracias a Dios. Ahora fíjate que la otra cosa importante, o el perfil de individuos y personajes como tu padre, es el legado. Y estuve hablando con Antonio Toño Soler, quien dice que ese era su padre. Esa fue la persona que lo enseñó. Sí, señor. Y así como él, muchos. También estuve hablando con Fernando Martínez, el hijo del famoso José Trinidad Martínez también, que fue dueño inicialmente del circuito radial. Y por supuesto, señor, esos son personas que tienen ese mismo fervor o esa misma respeto, como digo yo, y reconocimiento a lo que fue tu padre. Toñito me contaba que, bueno, que para él ese fue un señor, bueno, que para él significó demasiado. Y así como él, muchos, me imagino, ¿no?
Hay periodistas, hay jugadores, hay cualquier clase de actores dentro del mundo del béisbol que están abrochados, si se quiere, a la personalidad de Luis Verde. Bueno, Gerardo Quintero, y Toñito Soler, ¿verdad? También está Leandro Núñez, que aprendió mucho de él. Es decir, fue lo que siempre él me contó. Pero con énfasis de Gerardo y Toñito, él los escuchaba después de retirado del circuito por cuestiones de enfermedad. Y siempre llamaba después del juego a Toñito o a Gerardo. Epa, ¿qué pasó aquí, allá, tal? O sea, ¿cómo fue esta jugada? O sea, siempre, o sea, con una pasión, porque papá escuchaba el juego. El 10º inning. El 10º inning. Qué bien. Y de verdad, o sea, siempre lo escuchaba en forma analítica. Recuerdo que una vez, en un batazo sobre la segunda, Cookie Rojas, el fenómeno, porque eso fue un fenómeno, le pasó a Toby Harrach, ¿verdad? Para aprovechar su brazo y hacer el agua en primera. Y entonces todo el mundo quedó loco. Entonces mi padre dijo, no, en el circuito, no. Esto es una jugada de laboratorio, porque él sabe ya la calidad de brazo de Toby Harrach y fue a en primera. Y entonces, bueno, son cosas que uno como fanático a veces se le escapan. Pero en esta materia uno no se las puede saber todas. Porque fíjate que, por ejemplo, Arturo Celestino Álvarez, el premier, que Dios lo tenga en gloria, él conocía mucho porque él fue formado dentro del béisbol cubano. O sea, donde el que narraba también comentaba. Y fíjate que aquí decía ambiente de toque de bola, ambiente de key play y tal, y ¡pam! Y se daba el key play porque sabían el manejo de la pelota caribe. Pues. Sí, él fue uno de los promotores junto a Néstor López de la famosa compañía que tenían de Publicidad, Álvarez López. Álvarez López. Ahí fue donde debutó mi padre como comentarista, en el 61, que le pagaban 25 bolívares por partido. Bueno, era otra época. Y anécdotas, bueno, miles. Eso también me lleva, tuve la oportunidad de compartir y conocer aquí a Felo Ramírez y también fue otro personaje de primera factura. Y sobre todo que yo decía que Felo no era cubano. Tú no eres cubano, eso es mentira, tú eres venezolano. Porque él quería Venezuela y a la gente de Venezuela y se sabía de memoria los jugadores, el equipo, todo, porque él estuvo transmitiendo en Venezuela. Y de verdad, Felo fue una persona realmente extraordinaria y gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de poderlo conocer. Pero ya cerrando con tu padre, hemos querido hacer este homenaje, Edison, porque realmente queremos que haya un testimonio visual, audiovisual de lo que fue tu padre y lo que representó. Y por supuesto que en estos minutos la gente no se va a poder dar cuenta de la magnitud de tu padre porque fueron muchas las cosas que él hizo. Y les haremos saber también de un resumen y estoy a tus gratas órdenes para lo que a la digitalización del libro se refiera, porque los zulianos estamos muy empeñados en que se conozca la historia y que la historia la escriben quienes la vivieron y la historia la escriben quienes son los actores principales. Y tu padre, sin duda alguna, fue un autor de primera factura dentro del béisbol. Y fíjate que los libros de verdad se terminaron. Pero tengo algunos comprometidos ya
al hijo de Royster Linares, a Leandro Soto y a mi gran amigo Mingo. Esos son los últimos, la última colección de los sácale, libros. Y por eso yo quería. Sácale fotos, sácale, fotocópialos y vamos a hacer el libro, vamos a digitalizarlo. Claro, claro, claro que sí. Y agradezco tu ayuda. Yo sé que tú tienes vinculaciones en el norte que puedan facilitarte eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo hacemos con mucho cariño y con mucho empeño, porque vuelvo y te repito, de verdad para nosotros Luis Verde es una institución. Luis Verde es el papá de los helados, como dirían aquí en los Estados Unidos los cubanos. Muchísimas gracias, Edison, por este momento. Y otro cubano que debió haber nacido en Maracaibo, Roberto Ramos. Sí. Ese es un cubano venezolano. Sí, ese no es de Cuba ni de Miami, ese es de Maracaibo. Sí. Ese lo vamos a tener pronto por aquí también. Y te invitaremos a alguno de esos programas también para que participes con nosotros. Y también, mira, para cerrar, que quería recordar que también fue exaltado Olimpiada de Linares Rivas, ¿no? Sí, cómo no. Justicia. Justicia también. Justicia tardía, porque Olimpiada de Linares Rivas fue por muchos años, más de 70 años, el deporte en marcha. Deporte en marcha. No, mira, y cuando tuvimos los intercolegiales, yo fui uno de los auspiciadores de los intercolegiales y estaba JB, el hijo de Juan Bené, también por el Colegio Claré, y había el Gonzaga con Danilo Silva, y montamos los juegos intercolegiales. Cada vez que íbamos a pedirle ayuda a él para que perifoneara todos los juegos y los resultados y los días que se iban a jugar, pues el PIA estaba ahí al pie del cañón. Así es. Bueno, un abrazo, Edison. Un gran placer, John. Un abrazo y bendiciones a la familia. Igualmente, gracias. Y para seguir disfrutando de programas como este, no olviden suscribirse a la plataforma de Bienvenidos Venezolanos TV en YouTube o por Instagram o por Twitter o en nuestra página web. Suscríbase y dele a la campanita para que siga recibiendo programas tan especiales como este que estamos presentando.